Hola familia de Tectón. Hoy vamos a desmontar un mito sobre la figura del Papa que está muy extendida entre muchos católicos. Me refiero a la creencia de que el Papa en el cónclave es elegido directamente por el Espíritu Santo. Lo que quieren dar a entender muchos al decir esto es que el Espíritu Santo, a través de los cardenales, escoge al candidato que él desea y que por tanto la persona que llega a ser Papa es el candidato de Dios. Pero veamos qué dice el cardenal Ratzinger sobre este asunto. No lo diría en el sentido de que el Espíritu Santo escoge al Papa. Yo diría que el Espíritu no toma exactamente el control del asunto, sino que más bien, como un buen educador, por así decirlo, nos deja mucho espacio, mucha libertad, sin abandonarnos por completo. Por lo tanto, el papel del Espíritu Santo debe entenderse en un sentido mucho más elástico. No que él dicte el candidato por el que uno debe votar. Probablemente, la única garantía que él ofrece es que la cosa no puede estar totalmente arruinada. Hay demasiados ejemplos contrarios de papas que el Espíritu Santo obviamente no habría elegido. El cardenal Ratzinger sostiene lo siguiente. Primero, el Espíritu Santo no escoge al Papa. Segundo, el Espíritu Santo no nos abandona por completo. Y tercero, hay muchos ejemplos contrarios de papas que el Espíritu Santo obviamente no habría elegido. Juan Pablo II, la Constitución Apostólica Universi Dominici Greccis de 1996, establece en el número 76 que los cardenales deben elegir al Papa, movidos únicamente por la gloria de Dios y el bien de la Iglesia, lo que implica que la elección no es una imposición del Espíritu Santo, sino un acto humano en el que se espera la asistencia divina, pero depende de los cardenales si al elegir a su candidato lo hacen movidos por la gloria de Dios y el bien de la Iglesia. Ellos pueden optar por buscar otros intereses que no sean estos. Lumen Gentium del Concilio Vaticano II afirma claramente que la Iglesia es guiada por el Espíritu Santo, pero no afirma en ningún caso que cada acto eclesiástico concreto, como la elección papal, sea directamente inspirada por Dios. Por tanto, los cardenales entran en el cónclave como hombres libres y no podemos afirmar que el candidato que sale escogido es el candidato que Dios desea en estos momentos para la Iglesia. Esto es lo que nos enseña la Iglesia y así lo hemos podido escuchar del mismo cardenal Ratzinger. Pero recordemos lo que afirmaba el cardenal Ratzinger. Hay muchos ejemplos contrarios de papas que el Espíritu Santo obviamente no habrían elegido. Veamos rápidamente a qué papas se podría estar refiriendo el cardenal Ratzinger al hacer tal afirmación. En primer lugar, Juan XII del siglo X, que es considerado por muchos uno de los peores papas de la historia. Llevó una vida de corrupción y escándalo. Se le acusó de sacrilegio, adulterio, simonía y de convertir el Vaticano en un centro de libertinaje. Benedicto IX del siglo XI, que fue elegido papa siendo muy joven y gobernó la Iglesia con extrema corrupción y llegó a vender el papado. Fue depuesto y restaurado varias veces. Alejandro VI del siglo XV, de la familia Borgia, es famoso por el nepotismo, la corrupción y su vida licenciosa. Promovió a sus hijos y manejó los asuntos del papado como si fueran una empresa familiar. Por último, Julio II del siglo XVI, más un príncipe renacentista que un pastor. Pasó su pontificado en guerras para expandir los territorios papales y promovió el nepotismo. Estos son algunos candidatos que a todas luces no fueron queridos por el Espíritu Santo, lo cual nos puede servir para entender lo que anteriormente decían San Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger. La asistencia que el Espíritu Santo da al cónclave que elige al Papa no anula la libertad de los cardenales y estos pueden tener otros objetivos diferentes a la gloria de Dios y el bien de la Iglesia. Y por tanto, acabar eligiendo a un candidato que nada tiene que ver con el bien.
Y es importante que destaquemos ahora cómo Dios protege a la Iglesia, porque a pesar de la corrupción de algunos papas a lo largo de 2000 años de historia, a pesar de que ha habido y probablemente seguirá habiendo papas indignos, la doctrina de la Iglesia no ha cambiado en lo esencial. Aunque los papas no fueron buenos en algunos casos, ninguno logró destruir la Iglesia, porque como decíamos antes, la Iglesia católica es asistida directamente por el Espíritu Santo y a pesar de los malos gobernantes que podamos tener en lo más alto de la jerarquía, Dios se mantiene fiel a su promesa y sigue asistiendo día a día a su Iglesia. A la muerte del Papa Francisco, siguiendo lo indicado en el canon 349 del Código de Derecho Canónico de 1983, los cardenales tendrán el deber de elegir al romano pontífice con plena libertad. Existe una página web donde aparecen todos los cardenales de la Iglesia Católica y se indica quiénes participarían hoy de un posible cónclave y qué posturas tienen sobre temas polémicos. Les recomiendo a todos visitar la página web collegeofcardinalsreport.com. En ella aparecen pequeñas biografías de cada uno de estos hombres que libremente elegirán al nuevo sucesor de San Pedro y nos indican cuáles son sus posturas respecto a temas polémicos como la ordenación de mujeres, la bendición de parejas del mismo sexo, el celibato sacerdotal, las restricciones del vetus sordo, la iglesia sinodal, la comunión para divorciados vueltos a casar. Por ejemplo, si vamos al perfil de uno de los candidatos que más se oye hablar como el posible sucesor del Papa Francisco, me refiero al cardenal Zuppi, podemos ver lo siguiente en su perfil. El cardenal Zuppi está en contra de la ordenación de mujeres diaconisas. Eso está bien, pero por otro lado, está a favor de la bendición de parejas del mismo sexo. Está a favor de hacer opcional el celibato sacerdotal. Está a favor de poner más restricciones a la misa vetus ordo. Está a favor de los acuerdos secretos entre el Vaticano y China. Está a favor de la iglesia sinodal. También está a favor de la comunión para divorciados vueltos a casar. Y este es uno de los candidatos de los que más se oye hablar como sucesor del Papa Francisco. Y sin embargo, vemos que tiene un perfil que no es nada bueno, puesto que está a favor de todas estas cuestiones. Vamos ahora a otro cardenal del que también se habla mucho como sucesor del Papa Francisco. Me refiero al cardenal Parolin. El cardenal parece estar en contra del diaconado femenino, lo cual es bueno. Pero respecto de las bendiciones de parejas del mismo sexo y del celibato sacerdotal, hay dudas sobre su postura, puesto que ha hecho declaraciones contradictorias. Sabemos que está a favor de prohibir todavía más la misa tradicional. Está a favor de los acuerdos secretos entre el Vaticano y China. Está a favor de promover la iglesia sinodal y también está a favor de la comunión para divorciados vueltos a casar. Y por último, veamos ahora el perfil de un cardenal 100% católico, el cardenal norteamericano Raymond Leo Burke. Vayamos a su perfil a ver qué tal es. El cardenal Burke está en contra de la ordenación de mujeres, bien. Está en contra de la bendición de parejas del mismo sexo, perfecto. Está en contra de hacer que el celibato sea opcional, perfecto. Está en contra de poner más restricciones a la Santa Misa, perfecto. Está en contra de los acuerdos secretos entre el Vaticano y China, perfecto. Está en contra de la iglesia sinodal, perfecto. Está en contra de la comunión para divorciados y vueltos a casar, perfecto. Este es el perfil de un candidato óptimo para el papado. Si tras el Papa Francisco no se escoge a un cardenal que tenga un perfil similar al del cardenal Burke o al mismo cardenal Burke, habrá muchas decepciones en la Iglesia. Si se quiere revitalizar la figura del papado, es necesario que tengamos un papa como este, 100% católico, y no uno que tenga dudas sobre cuestiones esenciales, como por ejemplo la bendición de parejas homosexuales y el diaconado femenino. Como les digo, existe total libertad por parte de los cardenales a la hora de elegir al sucesor de San Pedro. En estos momentos se está hablando mucho de este tema por el delicado estado de salud del Papa Francisco, que como todos saben está ingresado en el Hospital Gemelli con un diagnóstico muy grave.
según hemos podido escuchar de sus médicos y del mismo Vaticano. Por el momento, sigamos rezando por el alma del Papa Francisco para que se haga la voluntad de Dios y sigamos rezando por la Iglesia Católica. Y antes de despedirme, permítanme recordarles que próximamente abriremos la Escuela de Pensamiento Católico Melchor Cano, junto con el padre Gabriel Calvo Zarraute. Será una escuela online que ofrecerá diversas materias teológicas. Comenzaremos en octubre de 2025 con la asignatura de Historia Antigua de la Iglesia Católica. Y si contamos con un buen número de alumnos, podremos contratar a nuevos profesores para impartir otras asignaturas. En cuanto la página web esté disponible para las matrículas, les informaremos desde Tectón. También queremos aprovechar esta ocasión para recordarles la necesidad que tenemos de su apoyo. Sus donativos nos permiten seguir adelante con nuestra obra de caridad hacia los más necesitados. Como saben, tenemos 2 hogares de San José, donde atendemos a personas en situación de calle y actualmente estamos trabajando para poder adquirir un nuevo hogar. Pero para lograrlo necesitamos de tu ayuda. En la descripción de este vídeo encontrarás varios enlaces a través de los cuales puedes hacernos llegar tu apoyo. Muchas gracias y que Dios te bendiga.